Perfecto. A modo de comentario, ¿no? Que habíamos hablado la otra clase. ¿Se acuerdan este tipo de gráficos que habíamos visto, che? Comparto cámara, si no parece. ¿Se acuerdan qué onda este tipo de gráficos? Sí, sí. ¿Para qué Box servía plots. o qué nos mostraba este gráfico? Y en una super, en una sola visualización puedes ver tipo muchos datos importantes de estadística, básicamente. Y te Perfecto, dice la ejemplo. distribución de los datos, qué tan dispersa está o no está, básicamente. Ok, o sea, ¿se acuerdan que este era o sea, la parte de abajo era lo que era el mínimo? Te dividía todo en rangos intercuartiles, la media A en el Q3, digamos, el máximo el Q4, y estos puntitos negros que eran Outliers. outliers. Bien. Algo copado que me preguntaron por privado, no me acuerdo quién, no importa, no viene al caso, me preguntaron, che, ¿cómo hace esto para detectar los outliers? Y es una excelente pregunta que me olvidé de aclararles. Hay algo que estaría bueno comentarles, que está acá, que se llama prueba de Tukey. Yo le digo Tukey, capaz es Tukey o sea, algún nombre más en inglés, más fancy, pero bueno, yo le digo prueba de Tukey. Básicamente esto funciona a través de lo que es la distribución normal. Fíjense que estos tipos de datos en general nos lo va a dar para edades, para alturas, para coeficientes, para todo este tipo de cosas, ¿no? Y básicamente lo que hace es agarra la distribución normal, que todavía no lo vimos, ¿sí? Y calcula los outliers en base a lo que es el desvío estándar de la distribución normal. Me pareció copado mencionarlo porque no lo había mencionado, es algo importante porque, o sea, ustedes ven los datos y dicen, che, pero ¿cómo es que calcula los outliers? Porque si yo le doy una muestra cualquiera, no sé, agarro y hago un array de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, me divide todos los quarters, como habíamos visto de hecho, acá no me genera outliers. Y si le pongo, por ejemplo, 90, tampoco me genera un outlier. ¿Sí? Entonces, básicamente entiende qué datos son los normales, ¿sí? Dentro de nuestra distribución de datos y en base a eso genera los outliers con una distribución normal. ¿Sí? Entonces, quería arrancar esta clase. En este Meet no sé ni cuántos somos, no tengo idea de lo que está pasando. Pero bueno, quería arrancar esta clase hablando de lo que era la prueba de Tukey y si quieren nada, más info después les dejo en el notebook un enlace, ¿no? Un enlace copado a lo que vayamos haciendo. Bueno, a ver, algo que nos quedó pendientes. A ver. Voy a entrar acá. Esto lo voy a cerrar. Ahí va. Subí un par de cosas a lo que es GitHub. Y en general hoy voy a estar trabajando con dos datasets. Uno que es strokes, o sea, vamos a empezar a detectar, vamos a hacer un análisis exploratorio de datos, que es como la parte uno dentro de lo que es Machine Learning, análisis de datos, lo que quieran. ¿Sí? Entonces vamos a empezar a hacer un análisis exploratorio básico basándonos en una librería que es Seaborn, que como había dicho al principio, o sea, básicamente está montada sobre Matplotlib y nos permite hacer gráficos un poco más profesionales, como habían dicho antes. Y no sé si es más sencillo, o sea, para lo que vamos a ver nosotros sí, pero bueno, puede complejizarse bastante, tiene una documentación bastante extensa también. Y por otra parte, creo que vamos a trabajar con este dataset que es submissions.cc, que son básicamente notas de distintos alumnos. ¿Sí? Nada muy fancy. Pero la primera parte me parece bastante copada como para darle un cierre a lo que habíamos visto antes, ¿no? Entonces, la primera parte que yo calculo que nos llevará media horita quizás, es hacer esto, análisis exploratorio de datos. ¿Sí? Para esto, lo que voy a importar es una serie de librerías, NumPy, a ver, voy a hacer un poquito de zoom, a ver si es mejor. NumPy, as np, voy a importar pandas, o sea, fíjense que básicamente trabajamos con lo mismo, ¿no? No es que estamos inventando librerías nuevas para visualizar, nada que ver. Sí, estamos trabajando con lo mismo, pandas lo vamos a usar para siempre, NumPy lo vamos a usar para cualquier cosa que tengamos que hacer con operaciones de cálculo. ¿Sí? Voy a seguir importando matplotlib, matplotlib.pyplot, aspelete, y también voy a importar Seaborn as SNS. En general le suelen poner este alias. ¿Sí? Esto en general también lo vamos a ir usando para poder hacer gráficos dentro de una grilla o gráficos simultáneos o generar grillas también. O sea, no es que Seaborn nos va a servir para todo. O sea, hay ciertas cosas que vamos a seguir usando Matplotlib. ¿Sí? Pero en general los gráficos más fancy lo vamos a hacer con esto. ¿Sí? Y algo copado que en general estoy viendo en GitHub que todos los notebooks que les subo tienen
es que tienen warnings de que, no sé, hay cierta versión de la librería que está deprecada o cosas así que están buenas, igual que nos lo diga Jupyter Notebook, pero en este momento la verdad es que quiero que queden lindos los notebooks. Entonces voy a hacer un warnings.filter warnings. Esto está bueno por si quieren subir algo que quede prolijo, ¿no? Ignore. Ahí va. Entonces, Cibron. Se me mezcló Lebron con Cibron. Ahí va, cualquiera. Entonces, esto es, bueno, creo que es bastante intuitivo, pero filtra los warnings. Bien. ¿Dudas con esto? ¿Se entiende qué quiero lograr en esta primera etapa? O sea, se entiende que es básico para cualquier manipulación de datos que hagamos después, incluso para los modelos de Machine Learning que veamos después, ¿no? Como la regresión lineal, que es el básico que vamos a ver. Esta parte es fundamental. O sea, tiene que ser casi el paso 1, elegir el dataset, entenderlo, y el paso 1 tiene que ser el análisis exploratorio. ¿Se entiende esto? Eso es un sí. No entiendo la plataforma, es un sonido nuevo para mí. Pero bueno, Sí. supongo que sí, ok. Es como, no sé si entró alguien, si están teniendo alguna duda en ir. Bueno, readsc, fíjense que la primera parte agarra igual. Después le quiero mostrar cómo agarrar datos directamente sin bajarlos, ¿no? O sea, hay un montón de librerías, incluso creo que Seaborn tiene una librería o un método para fetchar datos, así que podemos jugar con eso después, ¿sí? Entonces, voy a importar este dataset, creo que lo había metido en files stroke.csv y vamos a poner un df.head. Ahí va. No sé si se acuerdan, pero head devuelve los primeros 5 elementos, ¿sí? Tail devuelve los últimos 5 elementos. Fíjense que es un dataset con 5110 filas, ¿sí? Por decirlo de alguna forma. Y todo esto, ¿se acuerdan cómo le decíamos? O sea, columnas en general, pero ¿se acuerdan que dentro de lo que es el ámbito de la rama del Machine Learning tenía otro nombre? Esas columnas. Empezaba con F. Con F de features. ¿Se acuerdan? ¿Cómo? Eso, features. Ahí va. Columnas, son features. Bien, entonces, primer parte. Esto estamos de acuerdo. Bien, vamos a generar una línea nueva. Ahora, en general lo que se suele hacer bastante, vamos a dejar un data frame info y vamos a poner algo fancy como el dataset tiene bla filas y bla columnas. ¿Se acuerdan de esta notación que nos permitía poner dentro de lo que eran las llaves variables dentro de lo que era el método format? Sí. Bien. Y no me acuerdo si lo vimos, pero lo que era la propiedad shape dentro de lo que era el data frame de pandas nos devolvía la cantidad de filas por columnas que tenía esto, ¿no? Si quieren ahora lo imprimo para que lo recuerden bien. Vamos a hacer df.shape, ¿sí? Entonces, esto nos devuelve lo que es una tupla, en definitiva, de filas por columnas, ¿sí? Rows por features. Entonces, para dejarlo un poco más bonito, ¿sí? El análisis que vamos a hacer, el análisis exploratorio, lo que vamos a hacer es decir, bueno, listo, de movida ya sabemos cuántas filas y cuántas columnas tiene esto, ¿sí? Otra parte que interesa mucho es empezar a jugar con los tipos que tiene esto, ¿no? ¿Se acuerdan que nosotros habíamos hecho una distinción entre lo que eran los datos o las variables, que eran categóricas y numéricas? Y después habíamos dicho, bueno, está bien, pero pueden ser categóricas ordinales, pueden ser categóricas nominales, y los numéricos pueden ser discretos, continuos. ¿Se acuerdan que habíamos visto una clasificación? Entonces, fíjense que en general, todo lo que sean object acá adentro, ¿de qué tipo piensan que van a ser? Un array. Un array, bueno, podría ser un array, pero dentro de lo que es el dataset, fíjense que acá lo podemos, digamos, hacer como una correlación entre esto, ¿no? Por ejemplo, ever married. Uf, este inglés, ¿no? Ok, acá tenemos un yes, un no, lo que fuese, ¿no? Fíjense que acá vendrían a ser variables categóricas. Lo mismo que el work type, lo mismo que el residence type, lo mismo que el smoking status. ¿Sí? Fíjense que cuando estamos hablando de object acá, es muy raro ver en datos rectangulares, que vienen a ser tipo tablas, en definitiva, que tengamos un array adentro. ¿Sí? En general, cuando tenemos eso, es que o que está mal diseñada la tabla o que fue un campo o una solución bastante particular. Si no, no debería haber arrays porque indica una relación uno a muchos dentro de lo que es un SQL en general, ¿no? Y se podría resolver con un join.
Si no entendieron esto del SQL, el join, olvídense lo que acabo de decir. Pero en general cuando veamos object, ¿sí? vamos a ver que corresponde a una categoría, ¿sí? A un dato categórico. ¿Se ve esto? Sería entonces lo que conocemos como una string, digamos, nada más que... Exacto, Bueno, sería lo que... Exacto, exactamente. Si quieren verlo un poco más desde el punto de vista de objetos o tipado, podría llegar a ser un enum, ¿no? O desde el punto de vista de SQL. Esto podría llegar a ser un enum, que sería un string, pero con ciertas posibilidades, restringido. Acá que no te va a aparecer Evermarried Charmander, ¿sí? Va a ser siempre un yes o un no, lo mismo que en Residence Type. Pero sí, vendría a ser un string común y corriente. Por lo menos en los datasets que vamos a ver nosotros, ¿sí? Si empezamos a sacar datos no rectangulares, tipo base de datos orientados a objetos, o a grafos, o lo que fuese, ahí sí podemos llegar a tener un poco más de complicaciones y requiere más trabajo este análisis, ¿sí? Bueno, vamos a dividirlo en dos partes: features numéricos y features categóricos. Tiene sentido. Entonces, les pregunto, ¿cómo extraigo, a ver si leyeron la documentación o algunas lo hicieron, cómo extraigo los datos que son tipo objeto dentro de un dataset, dentro de un data frame de pandas? Esto no sé si lo vimos, si no lo vimos no pasa nada. Sí, hay un método que es select dtypes. Me da gracia porque yo les pregunto a ustedes, pero soy tan ansioso que respondo las cosas. Sí, si alguien quiere hablar, sin problema, desmultéese y charlemos un rato. Y acá, para lo que es numérico, voy a excluir, si se quiere, los objetos, ¿sí? Y me voy a quedar con las columnas, ¿sí? Ahora les detallo un poco más esto, ¿no? Pero básicamente como que estoy intentando hacer una consulta, por decirlo de alguna forma, ¿no? Voy a seleccionar, es como un select común y corriente de SQL, y voy a excluir, ¿sí? Voy a sacar los que son objetos, ¿sí? Básicamente porque yo solamente quiero los datos numéricos, que pueden ser int, float, etc. ¿Sí? Y lo mismo con esto, o sea, voy a hacer un select dtypes y en vez de exclude, ¿qué voy a poner? Include. Y me voy a quedar con las columnas, ¿sí? Entonces, fíjense que, por ejemplo, si imprimo esto, me va a tirar un error. Select dtypes. Acá. Bueno, y fíjense que esto me devuelve lo que son las columnas de mi data frame. Y esto me va a servir porque yo puedo entrar a pandas y hacer algo como esto, ¿no? No sé si se acuerdan, pero puedo hacer df.age. Sí, o sea, fíjense que yo puedo entrar por columna a mi data frame. Sí, no es que el data frame es una estructura inmutable, súper rígida. De hecho, yo puedo agarrar y modificar las cosas en tiempo de ejecución. O sea, puedo decir, che, el primer elemento de mi columna va a ser 20. No quiero hacer esto porque estaría cagando todo el dataset que me bajé, ¿no? Pero fíjense, no vean al data frame como algo de solo lectura. O sea, pueden modificar, y de hecho ahora vamos a modificar los datos porque vamos a ver que tenemos datos que no contienen información interesante, ¿sí? Entonces, ¿entienden esta parte? ¿Se entiende que pueden quedarse solo con columnas, ¿sí? O seleccionar tipos acá adentro. Sí. Sí, bien, ¿los demás? No me manden ese sonidito que no entiendo qué es, por favor. Sí, se entiende. Sí, vamos. Bueno, vamos arriba. Ok, ahora vamos a empezar a visualizar, no sé, el ratio. Por ejemplo, fíjense lo que tenemos acá, ¿no? Acá tenemos varias cosas. A mí me interesa predecir en un futuro, que van a ser un par de clases, me va a interesar predecir si con esta información, por ejemplo, no sé, si tuvo hipertensión, la edad, el género, dónde trabaja o de qué trabaja, en dónde vive, si va a tener un infarto o no va a tener un infarto. Bastante caótico esta predicción, ¿no? Pero es lo que me interesa. Esto, ¿sí? Esto lo que voy a estimar es mi I, es mi predictora, en definitiva, ¿sí? Esto es lo que a mí me interesa estimar a futuro. Entonces, lo que voy a evaluar es el ratio de variables numéricas versus categóricas. ¿Por qué? Porque puedo, porque me interesa y porque en general lo que se hace es esto en un primer momento, ¿no? Che, ¿qué tipo de variables tengo? Las quiero comparar. Además me quiero hacer un poco más amigo de lo que es Seaborn y lo que voy a hacer es esto. Fíjense que yo importé Seaborn, que como dije está basado en Matplotlib, como SNS, ¿sí? Entonces, SNS, acá en general todo lo que son gráficos de barras, misma idea, barplot. Esto tiene algo muy copado, después vamos a ver igual un poquito más cómo hacer esto, pero fíjense que en el eje X lo que voy a hacer es numeric
¿sí? Vamos a poner numéricas. Categóricas. ¿Sí? Y dentro del eje Y, lo que a mí me interesa es contar la frecuencia. Che, ¿cuántas numéricas tengo? ¿Cuántas categóricas tengo? ¿Sí? Y fíjense que acá más o menos como que tengo esa información, ¿no? Dentro de numeric features, ¿sí? ¿Se acuerdan que tenía lo que era el shape? Que me estimaba cuántas tenía. Sub 0. Y acá, en Y, como segunda parte, esto es un vector, perdón. Categorical features sub.shape sub 0. ¿Qué estoy haciendo con todo este quilombo? Básicamente, ahora van a ver, pero estoy contando cuántas variables numéricas tengo versus cuántas variables categóricas tengo. Esto va a ser para que, digamos, nos vayamos familiarizando un poco con la lib, ¿no? Pero fíjense que es bastante simple. En X van las variables, las categóricas. Lo que estoy haciendo yo es decir, che, hay dos tipos de variables que me interesan, las numéricas, las categóricas. Y en el eje Y, la frecuencia o las apariciones de cada una de esas variables. Fíjense que hago corresponder numéricas a numeric y categóricas a categorical. Easy peasy. ¿Sí? Acá le puedo dar un set title, si quiero, ax.set title, y le voy a poner variables numéricas. Vamos a poner numéricas versus categóricas. Y acá, ahí podría ser. ¿Se entiende esto? Fíjense, esto es muy molesto y les va a resultar cada vez que ustedes modifiquen las propiedades. Si ustedes tiran un PLT show, para eso también metemos pyplot. Fíjense que elimina, digamos, todos los outputs que tiene esto. Entonces concentra toda esa información en simplemente un gráfico. Fin de la historia. Fíjense que si yo le saco esto, molesto. Si yo descomento esto, interesante. ¿Se ve esto, chicos? ¿Dudas, consultas? Fíjense que es lo mismo, ¿no? En vez de usar PLT, uso SNS. Vamos a ver que los datos o los gráficos son más simples en algún punto. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Difícil, fácil? Está bien, está bien. Gracias. Bueno, vamos a hacer algo que es súper importante que nunca hicimos. Verificamos los valores nulos. ¿Sí? Por ejemplo, voy a hacer un dataframe.isNone. Esto era así. Esto no era así. Def is null. Y vamos a hacer count en vez de sum. Ahí va. Fíjense qué interesante esto, ¿no? Básicamente nos están diciendo cuántos valores dentro de cada columna a lo largo de todo el dataset son nulos. ¿Sí? Fíjense que viene todo perfecto, el nivel medio de glucosa, la residencia, viene todo impecable. Pero el índice de masa corporal, ¿sí? Nos cagó. Hay 200, dentro de los 5000 y pico registros, hay 200 que son nulos. ¿Qué podemos hacer acá? ¿Qué opinan? Ideas. Podemos poner... Dale. no, perdón. No sé, podemos poner la media. Bien, podemos reemplazar el BMI por la media. Porque no tiene sentido penalizar y borrar 200 registros cuando nos pueden aportar información valiosa a lo que va a ser el modelo futuro que se va a entrenar. Entonces, se hacen varias cosas. Hay algunas que a veces se le pone un valor por defecto. A veces se le pone la media. Dependiendo del tipo de variable, se le puede poner un 0 directamente para que no moleste. Yo creo que en este caso lo mejor es reemplazar por la media, ¿no? Porque el 0 me va a generar muchos outliers. No le puedo dar un valor por default numérico random sin tener ningún criterio. Otro puede ser reemplazar por el rango intercuartil, por la mediana. O sea, hay varias, ¿no? Yo le voy a mostrar una y esto también va un poco de la mano con que quiero que entiendan que este data frame, primero, no es perfecto, ya lo estamos viendo. Y segundo, es mutable. O sea, yo puedo hacer esto, ¿no? Data frame. ¿A qué propiedad me interesa ingresar? Al BMI. ¿Sí? ¿Y qué propiedad o qué característica quiero? Y la media. La media de todo el dataset en esta columna. Vamos a imprimirla mientras ya que estamos. ¿Se entiende qué estoy haciendo? ¿Estoy tirando cualquiera? ¿Qué les parece? ¿Se entiende, no? Sí, Fran, una consulta. Cuando haces el min ahí, no toman en cuenta los datos nulos, ¿no? No. Este min... Okay. Sí. PMI min. Entonces, lo que voy a hacer es agarrar este df. Voy a reemplazar el min. Y este método que tiene pandas está buenísimo. Se lo voy a poner fill na. ¿Sí? Fill na lo que hace es justamente rellenar los datos que son nulos. ¿Sí?
Entonces, este fill NA le voy a decir, che, mira, reemplazame todos los datos nulos. ¿Sí? Perdón, acá quise poner BMI. Reemplazame dentro de esta columna todos los datos nulos con este dato nuevo. ¿Sí? Y este inplace hace que me modifique o que me altere este dataset. ¿Sí? Entonces, podemos hacer esto y vamos a imprimir nuevamente esto acá. ¿Se entiende? Entonces lo que hicimos fue bastante simple. O sea, calculamos la media de la columna de los valores nulos que nos interesaban. Listo, me da 28. Recuerden que esta es una técnica. Se puede reemplazar por el rango intercuartil, por la moda, por la mediana. En general es la media, la mediana, el rango intercuartil, etc., ¿no? Entonces, estoy rellenando todos esos 201 registros en ese campo que a mí me interesa, lo estoy reemplazando por la media. ¿Sí? Y lo que estoy haciendo es modificando este dataset. Entonces, de ahora en adelante, me voy a quedar tranquilo que mi data frame, o sea, df, ¿sí? Es esta variable que yo tengo acá, va a tener datos que no tienen contenido nulo. ¿Sí? Estoy operando con un dataset modificado y fiable en ese sentido. ¿Queda claro eso? Hay un montón de métodos, ¿eh? No es que este es el único. O sea, esto va a salir fijándose la documentación y haciendo ejercicios. ¿Sí? ¿Qué otra cosa podría ser? ¿Qué medidas? Franco, Sí, perdón, dale. una consulta. Por favor. ¿Qué método alternativo tienes? Porque viste que si tuviese algún valor, algún outlier que es muy alto, tipo, no sé, unos cuantos, te van a modificar la media, no necesariamente hacia donde debería ir. Sí. O sea, ¿qué alternativa harías a la parte de utilizar el promedio? Y acá justamente lo que comentaba, ¿no? O sea, utilizaría el rango intercuartílico o la mediana, que justamente son medidas más fuertes y no son sensibles a outliers. ¿Sí? Acordate que el rango intercuartílico es el Q3 menos el Q1. O sea, no está influenciado por valores extremos dentro de esto. Igual si quieren después lo visualizamos en un diagramita de caja, ¿no? Pero me parece que alguna de estas soluciones podría ser tranquilamente. Sí. De hecho, podrían hacer algo así, ¿no? No sé, print df. No quiero imprimir nada, no tengo ni impresora de hecho. df bmi.max. A ver si esto me lo convierte en un py. Ahí va. Entonces, acá el BMI, en teoría, el máximo es 97,6. Tendría que inspeccionar bien el dataset respecto a los outliers, ¿no? Capaz esto de hecho es un outlier. No sé cómo viene el dato. Pero capaz algo interesante sería justamente armar un diagramita de caja o un diagramita de violín, que lo vamos a ver después, que con esta información. Pero bueno, ¿se entiende que alguna alternativa es esto? ¿El rango intercuartil o la mediana? Ok, gracias. Por favor, me encanta que hablen. Outliers. Ok. Bien. Dicho esto, ¿se acuerdan qué método de pandas teníamos para visualizar como toda la información o todos los estadísticos importantes dentro de lo que era nuestro data frame? Que lo había spoileado un compañero, ¿se acuerdan? Describe, sí es. Ahí va. Fíjense que esto, lo copado es que nos da un describe por columna, ¿no? Entonces, acá la edad, o sea, fíjense, registros, la edad media, la desviación estándar, la edad mínima, ok, el Q1, el Q2, el Q3, el Q4, y fíjense que acá lo mismo tenemos con los BMI. ¿Sí? Fíjense que acá, 97,6, que me había tirado esto. Ni idea dónde quedó. Ah, lo comenté. 98, no me acuerdo que me había tirado. Pero fíjense que acá, con esto tienen toda la información. ¿Sí? Y fíjense que el stroke es una variable, en definitiva, booleana, ¿no? Es un 0 o un 1. ¿Sí? En general, lo que se suele hacer, lo mismo con... Fíjense algo bastante interesante, ¿no? Fíjense que dentro de toda esta información no hay datos categóricos. Simplemente datos numéricos. Algo que se puede hacer, y lo vamos a hacer después, en general en problemas de regresión, es codificar estas variables, ¿sí? No sé, el ever married, el smoking status, todo esto, algo que se llama un hot encode. Es decir, convertir variables categóricas en variables booleanas. ¿Sí? Va a ser un poco más complejo, pero quiero que entiendan que toda esta información lo que se puede hacer es generar un ever married 0 o 1. ¿Sí? Eso se llama hot encoding. Hay varios tipos de encoders, después vamos a ver algunos. Pero en general la compu o lo que es los algoritmos machine learning se entienden mejor con variables numéricas que con variables categóricas. ¿Sí? Independientemente que la predicción final sea una variable categórica o no, ¿no? Después lo vamos a ver, no se preocupen.
no quiero marearlos. A ver. Vamos a evaluar el gender. ¿Sí? Y vamos a ver qué tipos de gender tenemos acá. Fíjense que esto nos devuelve un array con los datos únicos. O sea, lo que hace es esto, iterar sobre todo el data frame. Y dice, che, mirá, conté estos que son distintos. Male, female, other. ¿Sí? Entonces, acá yo lo que quiero hacer, se me ocurre en un principio, es hacer un gráfico de barras. Digamos, a ver qué volumen o cuántos datos hay para cada género en particular. ¿Sí? Lo que voy a hacer es agarrar y voy a decir a x sns punto. ¿Cómo hacía? A ver si lo vemos acá. Barplot. Bueno, a mí me interesa en general cuando quiero contar cosas, u otra forma de verlo es countplot. ¿Sí? Que básicamente va a ser un diagrama de barras, pero tiene otras particularidades. Un argumento que recibe es data. O sea, miren lo copado que está esto, ¿no? En vez de acceder por columna como estamos haciendo antes, que tenía que decir, che, mirá, de la data la columna es esta, etcétera. Lo que yo puedo hacer es, che, esta es toda la data disponible dentro de mi data frame. Ahora, lo que quiero visualizar sobre el eje X es la columna gender. ¿Sí? Voy a hacer un x.set title y voy a decir género. Y vamos a ver un PLT show. Y fíjense que acá simplemente como ya tiene toda la data, sobre el eje X estoy poniendo una columna. No tengo que poner df subgender como estaba haciendo antes, ¿sí? Simplemente como ya tiene toda la información, mapeo las columnas, entendió que una columna era gender y lo supo poner sobre el eje X. Y el count lo hizo automático, ¿sí? Entonces acá lo que se aprecia es que, bueno, claramente hay más females que cualquier otro tipo de sexo, ¿sí? Bastante simple, ¿no? Fíjense qué pasa para variables numéricas. O sea, voy a empezar con la edad, por ejemplo. Y voy a hacer un describe. Fíjense que pueden hacer un describe sobre el dataset entero o sobre una columna en particular, ¿sí? Fíjense que la media es 43, el debido estándar es tanto, la edad mínima es 0.08, que claramente es un outlier, la máxima es 82, que no parece estar tan fuera de lo que es el rango, ¿sí? Entonces, ¿qué podría hacer con esto? Y bueno, nada, ¿qué tipo de variable es la edad? ¿Qué habíamos dicho? Con confianza. Numérica. Numérica. ¿Y dentro de las numéricas era discreta o era continua? Continua. Continua. Entonces, ¿vendría a ser un gráfico de barras o un histograma? Histograma. ¡Vamos! Bueno, esa es la lógica que tienen que seguir cada vez que escriben algo. Entonces, voy a hacer un dist plot. ¿De qué es el dist? De distribution. Voy a hacer la misma idea. Le voy a pasar toda la data que me interesa. En el eje X quiero mostrar la edad. Y miren lo que tiene esto que está muy bueno. Distplot. Data. ¿Qué tiene de raro? Distplot. Ahí va. Distplot. Perdón. Fíjense que acá lo que hizo fue de 0 a de mínimo a máximo la edad. Y sobre el eje Y, como todo histograma, vemos una frecuencia. Pero miren esto. ¿Se acuerdan que habíamos hablado un poco en la clase pasada de distribuciones? ¿O no se acuerdan? ¿O no llegamos a hablar? Si no llegamos a hablar, lo comento ahora por arriba. KDE viene de Kernel Distribution algo. No me acuerdo qué es la E. Si alguien quiere googlearlo o preguntárselo a ChatGPT, por mí encantado. Y fíjense que lo que hace esto es hacer un diagrama, una distribución de frecuencias sobre mi variable continua de edad, ¿sí? Entonces, esto lo que tiene de copado es... No me acuerdo si se los había comentado. Ahora vamos a ver un poco lo que son la distribución de frecuencias, ¿no? Pero básicamente esto es una distribución, algo que se llama de densidad, ¿sí? De densidad de probabilidad. Básicamente esta distribución me dice, che, ¿qué tan factible es encontrar una persona de esta edad? ¿Qué tan factible es encontrar una persona de esta edad? Y así genera una distribución de densidad, de probabilidad, sobre mi variable edad. Está bastante interesante. Está bueno más que nada para ver también cómo se distribuyen, ¿sí? La frecuencia de las edades, ignorando los gráficos de barras de mi histograma, ¿no? Es un chiche más que tenemos. Pero me parece que está muy piola, más cuando veamos otro tipo de variables. Me parece que suma bastante ver esto, ¿sí? Para no también ver tantas barras y demás. ¿Se entendió lo que dije? Los mareé. Honestidad.
Se entendimos, pero esto no es lo de que vimos de polígonos de frecuencia o algo así, ¿no? Es un polígono de frecuencia, solamente que para un histograma o por una variable continua, vamos a ver cuando veamos algo de probabilidad que se llama función de densidad. ¿Sí? O sea, polígono de frecuencia creo que apunta más a lo que son gráficos de barras. Cuando es una variable continua, aleatoria continua en este caso, se habla más de funciones de densidad. Sí, es bastante interesante. A ver, hipertensión. Ahora vamos a ver cómo involucran o cómo influyen estas variables, ¿no? Fíjense que en cuanto a hipertensión, df creo que es con y, ¿no? Ahí va. Fíjense que es una variable booleana. Y acá lo que podemos hacer es, ¿cuántos hay con hipertensión y cuántos hay sin hipertensión? ¿Qué tipo de variable es esta? ¿Qué opinan? Numérica. ¿Continua? ¿Toma ceros o unos? Claro, toma ceros o unos. Categórica, ¿no? Categórica, no, porque fíjate que No. toma valores ceros o unos. Sería No, ahí va. mala mía. No pasa nada, por favor, equivóquense. Es continua discreta. Perdón. Es numérica discreta. Numérica discreta, ¿no? O sea, solo toma dos posibles valores. Countplot. Vamos a seguir contando esto. Vamos a mandarle el data y en X vamos a dibujar la hipertensión. Yo ni voy a mandarle el set title. O sea, estaría bueno para que lo tengan. Sí, vamos a dárselo 8. Hipertensión. Bueno. Hipertensión. Ahí va. ¿Sí? Fíjense, acá podemos visualizar rápidamente que claramente, o sea, pocas personas tienen hipertensión comparado con las que no tienen. Acá podríamos sacar un ratio y demás, ¿no? Evaluar el porcentaje real que tiene hipertensión dentro de nuestra dataset. Misma idea. O sea, si vamos acá y ponemos, ¿qué tipos de trabajos realiza la gente? Fíjense que son todas variables como que a principio, o sea, por lo menos en Argentina, influyen bastante, ¿no? El tipo de trabajo influye bastante en la posibilidad de tener un infarto. ¿Dónde vivís? En general la gente que está distribuida a las afueras es como más tranquila. O sea, y es menos probable que tenga este tipo de cosas, ¿no? De hecho hay una relación muy graciosa de los posibles infartos respecto a la gente que se casó alguna vez. Pero bueno, ahora yo no miento, lo va a decir el dataset. ¿Sí? Entonces, fíjense que tenemos estos tipos de trabajos, ¿sí? Si queremos visualizarlos, y esto viene bastante copado dentro de Seaborn, es que ya nos genera los colores automáticamente. SNS, fíjense que de nuevo es un count plot esto. Y vamos a poner data y en X el work type. Y acá voy a parar de hacer esto porque ya se torna bastante repetitivo. Y vamos a seguir con otra cosa, ¿sí? Pero fíjense que estos son los tipos de trabajo y una distribución o una, digamos, estamos contando los tipos de trabajo que estamos teniendo, ¿sí? ¿Se ve esto? ¿Sí? Sí. Bien, última de una variable continua, así nos queda claro. Distribuciones de niveles de glucosa, que es bastante interesante esto. Fíjense que si hacemos AX cns.distributionplot, displot, data, vamos a mandarle todo el data frame entero, y en X ABG glucose level, creo que era esto, y para ver la distribución que sigue esto en true, ¿sí? Fíjense que hay una distribución propia en general acá, pero fíjense que la mayoría está concentrado en este nivel de glucosa, ¿sí? Esto tiene dos colas, vamos a ver después, pero para que tengamos una idea. ¿Dudas con esto? ¿Consultas? ¿Estamos bien? ¿Estamos mal? Lo ideal sería que ustedes lo hagan para todas las variables que tengan, ¿sí? No lo voy a hacer acá porque se va a alargar un montón esto y es medio repetitivo en este caso, ¿no? Pero en caso que ustedes tengan que tener una presentación con todo este análisis de datos para sacar un modelo de regresión o un modelo de clasificación, la idea es que ustedes planteen todos los escenarios, ¿sí? Yo me como algunos para no hacerlo tan aburrido, ¿está bien? Pero quiero que entiendan esto. ¿Se ve? Sí, vamos bien. Vamos bien. Bien, veamos algo más interesante, que es la relación entre las variables. A mí en particular me interesa ver, por ejemplo, la relación entre strokes versus casamientos, por decirlo de alguna forma, ¿no? O sea, las personas que se casaron, si son más propensas a tener un stroke o no.
¿sí? Entonces, SNS, en este dataset, no estoy generalizando ni digo que el matrimonio sea malo, bueno, no digo nada, o sea, está en este dataset en particular. Data, DF. Ahora, fíjense lo copado que tiene Seaborn para hacer estas cosas, ¿no? Para comparar variables. No importa si son numéricas, categóricas, no importa. Miren esto. X. O sea, voy a poner en el X, si alguna vez se casó la persona, que es un yes o un no, podría ser una variable booleana, 0 o 1. Y el hue va a ser stroke. O sea, estoy comparando esto versus los strokes. Set title, married versus stroke, pt.show. O sea, siempre que quieran hacer alguna comparación, ¿sí? La variable que a ustedes les interese comparar versus algo más. Acá pueden poner más cosas. O sea, si quieren, pues esto puede ser un vector. De hecho, después con Seaborn, si quieren, les muestro cómo hacer un gráfico, entre comillas, 3D, ¿sí? Comparando más de dos variables, ¿sí? Está bastante interesante y es bastante simple, ¿no? Entonces, fíjense lo que me dice acá. O sea, en X estoy viendo la variable categórica si la persona se casó, ¿sí? Las personas que se casaron están acá. Y por otra parte, en el 1 o en naranja estoy viendo la proporción de personas que tuvo un infarto versus las que no la tuvo, ¿sí? Entonces, ¿qué me está diciendo esto? O sea, súper a simple vista, vemos que los que se casaron al menos una vez son más propensos a tener un infarto. O un stroke. Debería evaluarse si esta diferencia o esta proporción que tenemos acá es estadísticamente significativa, ¿sí? Que eso en general se hace con lo que son los p-values. No viene al caso, pero fíjense que lo que vemos acá, capaz estamos diciendo boludeces y no es estadísticamente significativo. Entonces yo no podría afirmar eso. Se le tiene que hacer una prueba extra a este dataset, que es a través de lo que son los p-values, que lo vamos a ver cuando veamos más o menos test de hipótesis y distribuciones normales, ¿no? Pero ¿se entiende este gráfico? ¿Se entiende cómo genera este gráfico y la comparación? Sí. ¿Sí? ¿Alguien tiene alguna duda? Si querés poner el ratio ahí mismo en el gráfico, es que hacer una variable, ¿no? Sí, deberías hacer la variable vos y contar. Acordate igual que podés contar de forma fácil con .count dentro de esto, ¿no? O sea, podés hacer df ever married. O sea, no, tendrías que hacer algo más prolijo. Pero bueno, podrías contar los yes del ever married y dividirlos por los no o al revés, dependiendo de lo que quieras sacar, ¿sí? Pero sí, tendrías que tener otra variable. De todas formas, a ver si esto, si no me equivoco, podés tener un word type. Ahora acá. Explotó. No, vamos a tener que hacerlo de otra forma. Esto parece que no admite arrays. Bueno, después les muestro otro método. ¿Cómo harían esto? Franco, sí. Aquí en la función arriba que estamos poniendo ahí en el count plot. Sí. Lo que estamos pasando por parámetro UE, eso, bueno, tendría que ir a la bibliografía, pero lo que hace es comparar con el otro valor. Claro. Mira, a ver, les muestro así. Al revés. Mira, claro, sí, el orden que vos quieras realmente. Si lo pones al revés te invierte los gráficos. Pero yo les había preparado esto para mostrarles, para que vean lo que pueden hacer con SNS, ¿no? Conceptos ML, file, gráficos. Les había armado esto. Y, no sé, un distribution plot. Fíjense que el hue acá, o sea, le pueden poner lo que quieran. Esto vendría a ser como un gráfico más en tres. Fíjense que acá estamos comparando, no sé, una variable versus otra. Y estoy evaluando la cantidad en profundidad, ¿no? En la intensidad de este color. Entonces, estoy haciendo un distplot igual con, no sé, acá estoy usando un dataset de pingüinos, no importa. En X estoy poniendo el ancho o el tamaño del ala versus en Y estoy poniendo una cosa. Y lo que me dice la intensidad de este color es la cantidad, justamente, ¿no? O sea, como que esto es un gráfico en teoría en 3 dimensiones. Me está diciendo 3 cosas. Estas 2 variables y la cantidad de esa variable. Lo mismo, esto se llama curvas de nivel. Lo vamos a ver si se suman a un curso de cálculo, no importa.
Pero este también me está hablando de 3 cosas. Me está hablando de esta variable, que no importa, de esta variable, y esto lo que me está diciendo es una profundidad, un nivel dentro de eso, ¿sí? Pero no importa. Y fíjense que, esto después se lo subo igual, podemos hacer un montón de gráficos acá adentro, ¿sí? O sea, y fíjense que acá el hue lo podés comparar por la variable que vos quieras. Lo mismo que el tamaño. El tamaño de estos puntitos, lo vamos a ver cuando veamos regresión, puede ser dinámico incluso. Fíjate que el size en realidad es una variable de este dataset. Entonces fíjate que hay puntitos que tienen más tamaño o son más grandes que otros. Eso también es dinámico. Y eso aporta un montón de información a lo que es el gráfico en sí, ¿no? Fíjate que estás haciendo el hue por day y además otra información que te está dando es el size. Pero Claro. bueno, nada, lo vamos a ver después, no se preocupen por esto, ¿no? Está bien. Sí. Bueno, pará, estamos acá. ¿Quién me quiere hacer el tipo de trabajo versus el stroke? ¿Quién se anima? Si quieren hablar, ahí. ¿Qué deberíamos comparar? Primero, ¿qué le tenemos que pasar? Todo el dataset, ¿no? Y después. X, no sé cómo se llamaba en la feature. Yo tampoco. A ver. Work type, ¿no? Era esto. Work type. Y en el hue, ¿qué le podríamos pasar? El stroke. Acá siempre estamos comparando con el stroke, en definitiva, ¿no? Así que no había mucho más que esto. Vamos a copiar esto de acá y vamos a pegarlo acá, así no hacemos mucho quilombo. Vamos a poner work type. Y fíjense acá, ¿no? O sea, ¿qué estamos viendo en esta parte? ¿Qué opinan? O sea, los que nunca trabajaron parece no tener probabilidades o no parece que no hay incidencia en cuanto a los strokes, ¿no? Está bien que son children y demás. Pero bueno, nada, a priori, digamos, lo que podemos ver es, che, la gente que no trabaja y es propensa a no tener ningún tipo de stroke. Lo vemos con children y lo vemos como never work. Capaz esto igual tiene una correlación con la edad, entonces habría que analizarlo de otra forma. Pero bueno, nada, lo que quiero que hagan, si tienen ganas, si tienen tiempo, es después comparar todo este tipo de variables. Por ejemplo, algo que les puedo decir es que en este dataset en particular, la residencia, que era urbano y rural, no afecta en particular al stroke. Entonces, de hecho no le voy a decir nada, vamos a hacerlo para que lo vean y ya pasamos a otra cosa. Fíjense esto, o sea, quiero en este caso el residence type. Y acá vamos a poner residence type versus stroke. Fíjense que como que parece no haber una diferencia significativa, ¿no? O sea, de nuevo, esto deberíamos contrastarlo con algún p-valor y algo por el estilo, pero a priori lo que podemos decir es, che, mirá, me parece muy a ojímetro, muy a dedómetro que el residence type se ve que en otros países no importa tanto. Entonces, lo que puedo hacer es, por ejemplo, che, esto la verdad es que no me representa nada. Podría eliminar esas features de mi dataset. Recuerden que esto se hace con un objetivo, ¿no? O sea, no es que, o sea, estoy haciendo esto para después, toma, listo, ya está. La idea es hacer un modelo, hay varias cosas que podemos hacer. En general son modelos de clasificación en este caso. Es poder predecir si una persona con determinadas características va a tener un stroke o no va a tener un stroke. ¿Cómo lo hacemos? Hay un montón de formas. No sé, regresión logística, support vector machines, K vecinos cercanos. Hay un montón de métodos de machine learning. Pero para esto necesitamos entender, che, mirá, esto a mi modelo de machine learning no le va a aportar mucho. Entonces lo que podría hacer es eliminar esta columna. ¿Sí? Por ejemplo, les estoy dando un ejemplo. Imagínense que ven algo que no es significativo. ¿Y para qué voy a entrenar a mi modelo con cosas que no son suficientes? Si yo planteo una red neuronal con estas características, la neurona encargada de procesar la residencia versus el stroke no va a tener peso. Entonces voy a entrenar un modelo y voy a demorar más etapas y demás con cosas que no son importantes, llegado el caso. ¿Se entiende esto que estoy diciendo? O sea, recuerden que el objetivo final de toda esta cosa que estamos haciendo es poder predecir una característica. Poder predecir algo dentro de mi modelo. En este caso, un stroke. Podría ser el precio de vivienda de una casa, no sé, el nivel de diabetes de una persona, lo que sea. ¿Sí? ¿Se ve esto? Ok. Me encanta. Bien.
Sí, se ve. Ok. Cada tanto respóndame porque yo no sé si se corta la llamada, o sea, no entiendo cómo funciona esto, ¿sí? Ok, vamos a... puntos P cualquiera. Vamos a ver features numéricos. Voy a hacer uno y ya, o dos, y ya seguimos con otro tema. ¿Sí? ¿Se acuerdan de los diagramas de caja? Volvieron en forma de cajas. Voy a dibujar un diagramita de caja de en X. Voy a poner el stroke y en eje Y, en este caso, voy a poner la edad. ¿Qué piensan a priori? ¿Va a haber una relación entre la edad y los posibles infartos? Seguramente. Sí. Seguramente, ¿no? Ok, y esto nos va a confirmar esto, ¿no? Fíjense que hay outliers, acá estamos viendo las cajitas, pero fíjense que, esto es muy loco, o sea, el Q3 de las personas que no tienen infartos coinciden con el Q1 de las personas que sí tienen infartos. O sea, básicamente acá la relación, la edad toma un factor bastante importante, acá, ¿no? Como veíamos, a mayor edad es más probable que tenga un infarto. Esto igual claramente va a depender de un montón de cosas, ¿no? Pero a priori lo que estamos haciendo, visualizando una única variable, es esto. Che, la edad es un factor bastante importante y lo vamos a tener que tener en cuenta en nuestro modelo de datos. ¿Se ve? Sí. Sí. Hay algo bastante... No me acuerdo cómo se llama. Box-T-Plot. No me acuerdo el nombre, che. Ahora se los voy a tener que poner. Pero bueno, hay otro gráfico que es el derivado de un diagrama de cajas que te da más información dentro de lo que son los percentiles. O sea, como que empieza a ampliar. A ver, vamos a ver. Seaborn. Esto es súper... A ver, API. Boxplot. Creo que era Box-T-Plot. Acá, Box-M-Plot. Y vamos a hacer esto. ¿Para qué es la diferencia, no? Y si sé escribir sería el doble de bueno todavía. Ahí va. Parece como más... ¿qué carajo pasó acá? Pero básicamente lo que estamos viendo acá es... Esto te lo grafica... O sea, a ver. Misma idea, ¿no? Q1, Q2, Q3, Q4. No hay duda. Pero a medida que empezás a graficar dentro de lo que son los quarters o los percentiles, te empieza a trazar cajas, fíjense que de forma exponencial. ¿Sí? Fíjense como que se va achicando de forma exponencial esto. Entonces te brinda más información dentro de lo que son los cuartiles. ¿Sí? Te empieza a segmentar un poco más la información. ¿Sí? Capaz está bueno porque lo ves más en detalle. Deberían ver la documentación igual de cómo funciona esto. Yo sé que es de forma proporcional y exponencial en este caso. Y está bueno capaz para ver más información y no quedarse solo con los diagramas de cómo funciona el boxplot, ¿no? Que te dibuja el Q0, la mediana, el Q2, el Q3, bla. Entonces boxplot es una herramienta que te da un poco más de detalle de esto. Después se los pongo igual mejor. Una cosita más y ya pasamos al siguiente tema. Así cerramos. ¿Qué opinan versus el nivel de glucosa y los strokes? ¿Tendrá algo que ver? Capaz no aporta nada y lo tenemos que borrar. Glucose level. Vamos a ver. Hay que ver. Hay que ver. Bien. Igual esta interpretación me la van a hacer ustedes. ¿Qué opinan? Hay bastantes outliers acá, ¿no? De hecho hay bastantes, muchos. Pero ¿qué opinan de este dato? O sea, recuerden que en el eje X estamos viendo como una variable discreta si tuvo o no tuvo strokes. ¿Qué me podrían decir de esto? Pareciera que es como el causante, los niveles de glucosa, o sea, el infarto que tenga niveles de glucosa O sea, alto. Porque claro. después como que no hay infartos, pero te queda el nivel alto. Fíjense que pasa algo similar acá, ¿no? O sea, si bien difieren los bigotes o los mínimos, fíjense que hay una relación, parece, por lo menos lo que se aprecia acá, es bastante directa entre lo que es el nivel de glucosa. Miren esto, o sea, el Q3 de la gente que tiene infartos, ¿sí? Acá, esta liñita de acá, es más o menos, no sé, 200. Versus el Q3, en cuanto a niveles de glucosa, de la gente que no tiene infartos, es de 120. O sea, hay un rango bastante amplio entre esto, ¿no? Entonces, cuando en general los gráficos son tan dispares,
por lo menos los diagramas de caja, o box-en-plot, si quieren, ya que estamos, nos dice que hay una relación directa. ¿Sí? Puede ser, en este caso es directa, puede ser inversa, ¿sí? Ya hay diferentes cosas que vamos a ver después. Pero fíjense que parece que tiene bastante peso el nivel de glucosa, ¿no? Igual algo muy importante, no podemos decir que es causante, podemos decir que aporta, digamos, a lo que es la variable que estamos estudiando o a la predicción que estamos estudiando, ¿sí? O sea, no podemos decir, o sea, no podemos entrenar a nuestro modelo con solo esta información. Recuerden que le tenemos que dar la edad, el sexo, todo ese tipo de cosas, ¿sí? No podemos decir, che, la glucosa da strokes. O sea, son un montón de cosas. El BMI también, la glucosa, la edad, hay como varias cosas ahí metidas, ¿no? Pero por eso está bueno analizar los datos de esta forma. ¿Se entiende esto? Sí. ¿Sí? Bueno, y les queda tarea hacer, digamos, fíjense que lo que dice acá, ¿no? O sea, acá lo que dice, analicé variables numéricas versus lo que a mí me interesa predecir, que en este caso es el stroke. Y para esto usé un diagrama de caja. ¿Está bien? Pueden usar otras cosas, pueden usar diagramas lineales. Y por otra parte, cuando quise comparar variables categóricas, por ejemplo, si estuvo casado versus el stroke, usé el countplot o gráfico de barras comparativo, ¿sí? Entonces, fíjense que es una herramienta bastante útil generar para variables numéricas versus lo que quiero estudiar un diagrama de cajas, porque me permite ver todos los estadísticos que me interesan. Y cuando estoy hablando de variables categóricas contra el feature o contra lo que quiero estimar, uso gráfico de barras, ¿sí? Si encuentran mejor alguna relación lineal entre lo que es, no sé, imagínense que el stroke no fuese 0,1, fuese por ejemplo el nivel de, no sé, algún dato continuo, y bueno, ahí capaz convendría hacer un gráfico lineal, ¿sí? Acá como estoy comparando algo categórico versus algo continuo, en este caso me queda mejor hacer un diagrama de cajas. Pero no siempre, no es la única alternativa. Eso quiero que se entienda. ¿Eso se entiende? Sí, sí. Sí. Pregunta, dale. También hay... no, esto es como, viste, como vimos antes el describe en Sí. los datos estadísticos. También creo que hay una que era correlation, no me acuerdo cómo es, de pandas, que te muestra una matriz de una entrada, básicamente la correlación entre las variables. Ah, no, pará, vos estás hablando de la matriz de covarianza. No sé si no sé, ya me mataste ahí. Pero ¿no es correlation o...? Sí, pero a ver, lo que dice el compañero es esto, ¿no? Vamos a poner pandas para que sea un poco más amigable y vamos a poner imágenes. Esto, algo así. Así es, sí. Sí, esto lo vamos a ver después. Básicamente, esto es súper útil. Básicamente esto se llama matriz de covarianza. No lo vemos ahora porque no expliqué qué es la covarianza, básicamente. Pero lo que nos dice esto, así súper a priori, y a ver si tenemos algo que se vea como la gente, ¿no? A ver, fíjense que es una matriz que compara una variable respecto a otra. Es una matriz de doble entrada, si quieren verlo de alguna forma, ¿no? Por ejemplo, acá el min radius versus el min radius. Fíjense que todas las diagonales son 1. O sea, es una matriz diagonal. No importa, no me quiero meter con álgebra lineal ahora. Pero fíjense que lo que dice es la relación entre dos variables, como dice el compañero. Por ejemplo, ¿qué relación hay entre el min radius y el min texture? No sé de qué está hablando esto, no importa. Y es una relación de 0,32. ¿Qué me dice esto? Al ser una relación positiva, lo que me dice esto es, che, a medida que aumenta una variable, aumenta la otra, ¿sí? Si es una relación negativa, a medida que, o sea, es una relación inversa. Lo vamos a ver después y va a servir mucho para los modelos de regresión lineal, ¿sí? O sea, sepan que hay un montón de cosas. Y sí, se podría hacer tranquilamente, o se podría plantear una matriz de covarianza con esto. Sí, sin duda. Hay, de hecho, dentro de Pandas y dentro de CNS, sí, si quieren investigarlo, tienen los heatmaps. Mírenlo, está muy interesante el heatmap. De hecho, acá les doy ejemplos. Y una cosa para que sirve es hacer como una matriz de covarianza, en definitiva. Sí. Buen aporte. Me encanta que aporten. Pero bueno, lo vamos a ver después. Si quieren chusmearlo igual, mejor. Por mí, 1500 millones de veces mejor. ¿Sí? Ok.